Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Y cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Evangelio del domingo 14 del tiempo ordinario, capítulo 6 de San Marcos, versículos 1 al 6. El Israel pecador se ha acostumbrado durante siglos a despreciar a los profetas, a perseguir a los que son enviados por Dios. Pero hay que notar el sentido de esta persecución. No es solo la persecución al profeta, sino que la persecución es al profeta por lo que el profeta significa, por la palabra que el profeta pronuncia. En la agresión contra los profetas, lo que se pretende, y esto es lo más grave, es silenciar la palabra de Dios, que es lo que constituye al profeta como tal. No es exclusivamente la persecución a una persona, que por supuesto también. El profeta es una persona concreta. La agresión es teológica, en primer término. Es silenciar la palabra con mayúsculas. Y por eso Israel aprecia los falsos profetas. Porque los falsos profetas hablaban de sí mismos, hablaban sus propias palabras, mintiendo, engañando, haciendo creer que era palabra de Dios, y lo hacían para agradar los oídos de aquellos corazones endurecidos por el pecado. Por eso los falsos profetas no eran perseguidos. Hablaban lo que el pueblo quería escuchar. Y lo decían como si fuera palabra de Dios. Hay graves denuncias también de los verdaderos profetas contra los falsos profetas por este motivo. Se presentan como enviados por Dios y no lo son. Gravísima situación, de aquel tiempo y de nuestro tiempo también. Hay una larga y triste trayectoria que precede este rechazo a Cristo. Es el rechazo en su propio pueblo. Jesús dice acá en el Evangelio que acabamos de escuchar: un profeta es despreciado en su pueblo, en su familia, en su casa. Nos dice el Evangelio de San Juan que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a lo suyo, en la primera página del Evangelio. Vino a lo suyo, a su propiedad, a lo que le pertenece. Y los suyos no lo recibieron, los suyos. Aquellos que habitan, por así decirlo, en su propiedad, su pueblo. Por eso esta larga trayectoria de rechazo a Dios desde el Antiguo Testamento, explicitada, concretada en la persecución a los profetas. Va a alcanzar su punto culminante en el rechazo a Jesucristo. El fariseísmo, como actitud religiosa ya desde la antigüedad, paradójicamente, como ha señalado un autor, se aferra al verbo escrito para despreciar al verbo viviente. A Jesucristo lo condenan a muerte apelando a la ley los fariseos. Tremenda inversión
de la santidad de la ley. Como en tantos otros casos, el rechazo a la palabra, con mayúsculas, se da en el contexto de la supuesta celebración de la palabra. Por eso es tan interesante este pasaje de San Marcos, porque es en la sinagoga. Allí se da esto que les decía recién. En la sinagoga, donde se aferraban al verbo escrito, a la palabra escrita, y terminan usando la palabra escrita para agredir a la palabra viviente, al autor de esa palabra escrita. Es muy fuerte y hay que notar esta colisión. El rechazo a la palabra se da en el contexto, acá en lo que nos dice San Marcos, se da en el contexto de la supuesta celebración de la palabra. Se celebraba la palabra, ciertamente, se trataba de comprender, de enseñar, pero había una corrupción farisaica muy grande en este sentido. El acontecimiento que nos narra San Marcos tiene lugar en la sinagoga, ámbito propicio y propio, diríamos, especialmente dedicado a escuchar para mejor vivir la palabra de Dios. Allí los rabinos explicaban la palabra de Dios, la daban a conocer. La gente en el tiempo de Cristo, la gente común y corriente, no entendía el texto revelado, el texto hebreo, y entonces se requería de un intérprete que tradujera interpretando. Y esas interpretaciones muchas veces eran interpretaciones que terminaban ocupando el lugar de la palabra, aprovechado muchas veces la circunstancia por los propios fariseos, doctores de la ley, escribas. No obstante, la mirada sobre Jesucristo se encuentra condicionada por la falta de fe de aquellos hombres que decían conocerlo. Acá no solamente se agudiza la relación entre sinagoga como ámbito para la celebración, para la escucha, para el aprendizaje de la palabra, en contra de quien es la palabra, sino la situación de que eso sucedía en Nazaret, en el pueblo del Señor. Decían conocerlo. En otros términos, de la oscuridad de sus almas surge una percepción torcida acerca de la identidad de quien tienen delante. Como si dijeran, este es uno más, como cualquiera de nosotros. Esto se sigue escuchando con respecto a la Iglesia en nuestro tiempo. Una opinión más. Y se dice no en las cuestiones opinables, fundamentalmente, sino en aquellas que no se puede opinar porque son verdades reveladas por Dios. Es lo que la Iglesia dice, lo que la Iglesia opina. Pero la realidad es otra. Relegar las verdades fundamentales del orden natural y del orden sobrenatural, relegarlas y sustituirlas por opinión, por lo que cada uno quiera creer, por lo que cada uno quiera sostener, como si todo fuera válido. Este es uno más, como cualquiera de nosotros. Escuchaban asombrados, nos dice San Marcos, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa? ¿No es este el carpintero? Es uno más. Lo conocemos, sabemos quién es. Su pecado los ha vuelto incapaces de reconocer en Cristo al Hijo de Dios. Y allí se encuentra el obstáculo del Señor para realizar milagros en ese lugar. No porque carezca de la potestad de hacerlo, no es que no puede. No es que su omnipotencia tiene un límite, sino porque los corazones de aquellos hombres no están dispuestos a contemplar el milagro y a trascender a su significado profundo. Porque tampoco lo hacen con Jesucristo, lo ven y su percepción de Cristo se reduce a lo que ellos creen ver.
En otra ocasión, cuando Jesucristo narrara aquella magnífica parábola del rico y del pobre Lázaro, había concluido diciendo, en aquella parábola, dice, si no creen en Moisés y en los profetas, aunque resucite un muerto, tampoco se convencerán. Esto está dentro de la parábola, en palabras de Abraham, pero que por supuesto son las palabras de Cristo. Si no creen en Moisés y en los profetas, aunque resucite un muerto, tampoco se convencerán. De hecho, va a suceder eso, especialmente en el caso de Lázaro, donde muchos creyeron en Cristo, los que estuvieron el corazón dispuesto, y los fariseos, a partir de la resurrección de Lázaro, se confabularon para dar muerte a Cristo y también para dar muerte a Lázaro, porque muchos creían en Cristo por esa resurrección. ¿Qué pasa con los habitantes de Nazaret, aquellos que decían conocer? Este es uno más, uno como nosotros. Y muchas veces se escucha, también en nuestros tiempos, Jesucristo como un líder más, como cualquier otro de los líderes de la historia. Es uno más. No tiene ningún relieve particular. Los habitantes de su propio pueblo están heridos por una mirada puramente naturalista. Sus ojos están entenebrecidos, no reconocen la presencia del Mesías, miran y no ven, oyen y no entienden, tal como Jesucristo también lo había señalado al explicar el sentido por el cual él hablaba en parábolas. Una mirada meramente naturalista sobre Jesucristo desvía la mirada, opaca la mirada, vuelve ciegos a aquellos que pretenden saber quién es. Los fariseos también van a decir, sabemos quién eres tú, o de dónde vienes, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Saber de dónde viene el Mesías. Acá dice este Mesías, este supuesto Mesías, viene de aquí, es uno más. Ven en él al carpintero, al hijo de José, heredero de su oficio, pronunciando palabras admirables. Sin pretenderlo o pretendiendo todo lo contrario, aquellos hombres enuncian una verdad fundamental. Jesucristo es el verdadero artesano de la creación. Esto San Marcos siempre es una genialidad, la manera en la cual, siendo tan breve el Evangelio, su Evangelio, ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, etcétera? Como tratando de igualarlo con ellos o de manifestar un conocimiento totalmente restringido. Por eso, sin pretenderlo, sino casi todo lo contrario, están pronunciando una verdad. Es el carpintero, es el verdadero artesano de la creación, el artista con mayúsculas, el restaurador de la creación. Una obra maravillosa salida de las manos de Dios y herida por el golpe fatídico del pecado. Una obra necesitada de restauración. Y esas obras que nadie puede restaurar sino solo el especialista. Solo un consumado artista puede llevar a cabo semejante tarea. La artesanía de Jesucristo es la redención. La sabiduría de Jesucristo expresada allí también. En el ejercicio más pleno y perfecto de esa sabiduría que excede por completo los estrechos límites de lo puramente humano. Ha heredado el oficio de José en un sentido muy especial. San José fue el depositario de la historia entera y por eso están las genealogías, tanto de San Mateo como de San Lucas, con las diferencias obvias que tienen, donde el punto clave es siempre San José,
que es quien entrega la historia entera a Jesucristo para que la reciba el Señor y la restaure, la reconfigure, le dé la armonía definitiva. Las genealogías que son, no es una colección de nombres nada más, sino que es la historia entera. En el caso de San Mateo, fundamentalmente la historia del pueblo de Dios, desde Abraham. En el caso de San Lucas, desde Adán, toda la historia humana, herida, golpeada por el pecado, necesitada de restauración. San José le encomienda por orden de Dios a Jesucristo esa tarea. Por eso Jesús dirá en lo alto de la cruz, todo está cumplido. Finalmente, en ese Viernes Santo culminante de la historia, la obra ha sido concluida, ha sido llevada a plenitud, ha sido restaurada. Muchos rechazaron a Cristo, pero quienes recibieron su sangre salvadora, llegaron a ser, por su misericordia, los verdaderos hijos del Padre Celestial. Allí estamos cada uno de nosotros, que formamos parte de esa historia herida y restaurada por nuestro Señor Jesucristo.